Déjame preguntarte algo. ¿Por qué a Estados Unidos le importa tanto Venezuela? ¿Por qué un país lejano en América del Sur sigue apareciendo en los debates de política exterior de Estados Unidos? ¿Por qué Venezuela recibe más atención de Washington que muchos otros países que enfrentan problemas similares? Y lo más importante, ¿por qué Venezuela le importa a Estados Unidos en absoluto? A primera vista, esto parece confuso. Venezuela no es una superpotencia global, no es una gran amenaza militar para Estados Unidos, no tiene la economía más grande del mundo. Entonces, ¿por qué se discute constantemente en la política, la diplomacia y las sanciones estadounidenses? ¿Es por el petróleo? Venezuela tiene algunas de las mayores reservas de petróleo del mundo, pero aquí está la verdadera pregunta. Si Estados Unidos ahora es uno de los mayores productores de energía del mundo, ¿por qué debería seguir importando el petróleo venezolano? ¿Por qué reaccionan los mercados petroleros cuando cambia la producción de Venezuela? ¿Y por qué las sanciones estadounidenses a menudo se enfocan específicamente en el sector petrolero de Venezuela? Si el petróleo ya no lo es todo, entonces ¿por qué sigue estando en el centro de esta relación? Ahora pensemos en la geografía. ¿Por qué la ubicación de Venezuela importa tanto? ¿Por qué Estados Unidos presta tanta atención a lo que sucede en el Caribe y el norte de América del Sur? ¿Qué tan importantes son las rutas marítimas, los carriles de navegación y la proximidad al territorio continental de Estados Unidos? Si Venezuela estuviera ubicada en otro continente, ¿recibiría este mismo nivel de atención? Luego está la política. ¿Es realmente la relación de Estados Unidos con Venezuela sobre democracia y derechos humanos? Si ese es el caso, ¿por qué Venezuela destaca en comparación con otros países con problemas similares? ¿Por qué Venezuela se ha convertido en un símbolo tan poderoso en los debates políticos de Estados Unidos? ¿Y por qué diferentes administraciones estadounidenses, incluso con ideologías opuestas, a menudo mantienen la presión sobre Venezuela? Ahora considera la migración. ¿Por qué la crisis de Venezuela ha provocado una de las mayores olas migratorias de la historia reciente? ¿Cómo afecta esa migración a los países vecinos? ¿Y eventualmente a Estados Unidos? ¿Por qué una crisis dentro de Venezuela termina influyendo en la política fronteriza de Estados Unidos, las decisiones de asilo y la política interna? Y finalmente, hablemos de poder. ¿Por qué países como Rusia, China e Irán se preocupan por Venezuela? ¿Por qué Estados Unidos ve su participación allí como un problema? ¿Es Venezuela solo un país en crisis? ¿O es un espacio estratégico en una competencia global mucho más grande? Así que cuando preguntamos ¿por qué Venezuela le importa a Estados Unidos? Realmente estamos preguntando sobre petróleo, geografía, migración, política, o algo más profundo. Para responder a eso, necesitamos mirar más allá de los titulares y comprender los sistemas en funcionamiento. Para comprender verdaderamente por qué Venezuela le importa a Estados Unidos, necesitamos pasar de hacer preguntas a examinar conexiones. Porque esta relación no está impulsada por un solo tema. Está construida sobre sistemas de poder superpuestos. Volvamos al petróleo. Pero esta vez piensa más allá del combustible. El petróleo se trata solo de energía, o también se trata de influencia. Cuando un país controla algunas de las mayores reservas de petróleo del mundo, ¿quién se beneficia en última instancia de ese control? Y en una economía global, ¿pueden las interrupciones en un país importante productor de petróleo permanecer aisladas? Aunque Estados Unidos produce grandes cantidades de su propia energía hoy en día, los precios globales del petróleo aún afectan la inflación estadounidense, los costos de transporte y la política interna. Entonces, cuando la producción petrolera de Venezuela colapsa o regresa, ¿realmente sigue siendo un problema distante o se propaga silenciosamente a través del sistema global y termina regresando a casa? Ahora pensemos en la geografía. No solo dónde está Venezuela, sino dónde se sitúa en relación con el poder. ¿Por qué Estados Unidos históricamente ha prestado tanta atención a América Latina? ¿Por qué la influencia en el hemisferio occidental se trata de manera tan diferente a la influencia en otros lugares? ¿Y por qué Washington reacciona con fuerza cuando potencias rivales aumentan su presencia en esta región? Si países como Rusia, China o Irán estuvieran expandiendo su influencia a miles de kilómetros de distancia, ¿provocaría la misma preocupación? ¿O la proximidad cambia fundamentalmente la forma en que se percibe el poder? Esto nos lleva a la estrategia. La política de Estados Unidos hacia Venezuela
¿Está impulsada principalmente por valores como la democracia y los derechos humanos? ¿O está impulsada por cálculos estratégicos a largo plazo? ¿Y por qué Venezuela aparece con tanta frecuencia en la intersección entre el lenguaje moral y el poder duro? Ahora considera la migración, una de las conexiones más ignoradas. Cuando millones de personas abandonan un país, ¿eso sigue siendo un problema extranjero o lentamente se convierte en un problema regional y doméstico para los países cercanos? ¿Cómo afectan los grandes flujos migratorios a la política fronteriza, los sistemas de asilo, los mercados laborales y los debates políticos dentro de Estados Unidos? ¿En qué punto la inestabilidad en el extranjero se transforma en presión en casa? Luego está la cuestión de las herramientas. Si Venezuela importa tanto, ¿por qué Estados Unidos no la ha invadido? ¿Por qué depender en cambio de sanciones, diplomacia, presión internacional y alianzas? ¿Qué nos dice esto sobre cómo se ejerce el poder en el mundo moderno? ¿Ha cambiado la influencia de la fuerza militar al poder económico y político? ¿Y son hoy las sanciones más poderosas que los ejércitos en el pasado? Ahora pregúntate algo más profundo. ¿Qué sucede si Estados Unidos simplemente se desvincula de Venezuela? ¿La situación se estabiliza por sí sola? ¿O entra otra potencia para llenar el vacío? La historia sugiere que los vacíos de poder rara vez permanecen vacíos. ¿Y si otro país gana influencia en Venezuela? ¿Económica, militar o políticamente? ¿Eso reconfigura el equilibrio de poder en la región? ¿Afecta la credibilidad de Estados Unidos entre sus aliados? ¿Cambia la forma en que otros países responden al liderazgo estadounidense? Aquí es donde todo se conecta. Venezuela le importa a Estados Unidos no por un solo titular o una sola crisis, sino porque se encuentra en una encrucijada de mercados energéticos, proximidad geográfica, flujos migratorios, influencia ideológica y competencia global. Revela una verdad incómoda sobre el poder moderno, que la influencia rara vez es dramática, rara vez es simple y rara vez se limita a un solo país. Así que la verdadera pregunta ya no es solo ¿por qué Venezuela le importa a Estados Unidos? La pregunta más profunda es ¿qué revela Venezuela sobre cómo funciona realmente el poder en el mundo actual?